Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Neurodiverso. Hoy estamos en esta sección Sacúdete la duda. Este espacio en donde lo que buscamos es encontrar respuestas a esas preguntas que nos hacen llegar tanto en redes sociales como en consulta día a día. Y bueno, yo soy Guadalupe Romero, soy licenciada en Educación Especial y soy cofundadora del Centro Psicopedagógico ATSAN aquí en Guadalajara, en donde trabajamos con personas con condición del neurodesarrollo, que sería autismo, Asperger, TDA, trastornos del lenguaje, entre otros. Y bueno, vamos a dar inicio con esta sección de este capítulo de las preguntas. Pues mencionarles que en capítulos anteriores hemos estado hablando sobre autismo, ¿no? Lo que hicimos fue agrupar esas preguntas que nos hicieron llegar y estas preguntas sobre el autismo, ya hablábamos en algún momento en los primeros capítulos sobre las dudas del diagnóstico, las dudas de la intervención, los mitos que fueron los últimos capítulos. Y bueno, en esta ocasión vamos a darle un pequeño giro y vamos a dejar posiblemente a un lado el tema del autismo y vamos a enfocarnos a otras inquietudes que nos han hecho llegar sobre el desarrollo del lenguaje, ¿sí? ¿Qué pasa con estos papás? Y generalmente son papás de edades muy tempranas, de pequeños de edades muy tempranas, en donde si bien están muy interesados y es una ventaja de las nuevas generaciones de papás, que están cada vez más ocupados en observar a su hijo, en ver su desarrollo, y de pronto llega esta duda ¿de verdad se estará desarrollando dentro de lo esperado mi hijo? ¿Tendré que llevarlo a terapia? ¿Tendré que llevarlo a una evaluación? Y empiezan estas dudas y estas inquietudes, ¿sí? Entonces vamos a hablar el día de hoy de estas dudas que surgen en torno al desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y vamos a empezar con la primera pregunta que nos hace llegar Valeria Méndez, y ella menciona: he estado usando una aplicación que promete mejorar el lenguaje de mi hijo, pero me pregunto si realmente está ayudando. ¿Cómo sé si estas herramientas son efectivas? Y bueno, es una pregunta muy interesante. Me ha tocado escucharla no solo en esta pregunta que nos hace Valeria, sino también de pronto en pláticas o en charlas cuando me toca trabajar con papás y de repente se dan algunas estrategias y los papás quieren, como lo ven en la tele, lo ven en redes, lo ven en otros lugares, y entonces de pronto pues corremos, ¿no? Y ahí ya también me incluyo como mamá, corremos a decir, bueno, a lo mejor esto le va a servir a mi hijo porque lo que queremos es regalarle y darle lo que necesita. Estas aplicaciones, actualmente hay aplicaciones muy buenas y hay aplicaciones que están incluso avaladas por ciertas instituciones que se dedican al desarrollo neurológico, ¿no? Que también encontramos otras aplicaciones o otros recursos o herramientas que podemos encontrar en una juguetería y que posiblemente pueda ayudar un poco al lenguaje, pero en sí, por sí solo no te va a dar este funcionamiento para estimular el lenguaje. Mencionarles que este tipo de herramientas o de recursos o aplicaciones, como pueden ser tarjetas, como pueden ser programas o aplicaciones en el mismo celular o en la tablet, en donde ofrece esta estimulación del lenguaje. ¿Qué tipo de estimulación? Pues vocabulario, a lo mejor de pronto estas aplicaciones en donde se escucha una voz en donde viene la palabra y el niño tiene que elegir a qué se refiere con esa voz o con esa palabra que se escucha con esa voz de fondo, o a veces el niño presiona un botón o selecciona y ahorita ya no hablamos tanto de botones, ¿verdad? Ahorita todo es touch. El niño toca alguna
alguna imagen o toca algún objeto y entonces se escucha la voz. De pronto, este tipo de aplicaciones puede funcionar, sí son buenas. ¿Por qué? Pues porque como sea, está permitiendo que el niño pueda aprender, ¿sí? Acordémonos que en edades muy tempranas el cerebro es una esponjita y el cerebro está percibiendo todo lo que hay alrededor. Entonces, lo que pase alrededor del niño, hablando de un niño con un desarrollo dentro de lo regular, pues va a ir aprendiendo. ¿Va a funcionar para niños con alguna condición del neurodesarrollo? Mal no le va a hacer. Sin embargo, ¿qué es lo mejor? O sea, si tienes la opción de poder adquirir una de estas aplicaciones o de estos materiales para estimular, está perfecto, pero esto tendría que complementar la estimulación natural que debiera haber. No hay como una estimulación natural. ¿Y cómo es eso de estimulación natural, Lupita? Bueno, la estimulación natural es háblale todo el día, ¿sí? Platícale a tu hijo. A veces sucede que si mi hijo no habla, entonces yo tampoco le hablo. Pero en edades muy tempranas, con nuestros hijos, tendríamos que ser como periquitos, tendríamos que estarle traduciendo lo que hay a su alrededor, ¿sí? Lo regular es que como papás estemos interactuando con nuestros hijos, hablándoles y describiéndoles y poniéndole nombre a todo lo que hay a su alrededor, porque así es como se va complementando el vocabulario de sus hijos. No importa si no te responde, no importa si parece que no lo está aprendiendo, está en este proceso de adquirir el vocabulario, ¿sí? Si en algún momento ya identificamos que hay un desfase en su desarrollo y que requiere una intervención terapéutica, déjense guiar por el terapeuta y que sea el terapeuta el que les pueda dar una guía cuando puede beneficiarse o no de este tipo de recursos o de este tipo de aplicaciones que podríamos adquirir en internet o en los mismos dispositivos con los que contamos todos los días. Sí, yo espero, Valeria, que esta respuesta te dé un poquito de guía. Mal no le va a hacer, pero si estamos hablando de desarrollo regular, es mejor la estimulación natural, ¿sí? La segunda pregunta es de Renata Torres y menciona: alguien me comentó que el chupón podría estar afectando la forma en que mi hijo habla. ¿Eso es posible? ¿Debería dejar de usar el chupón para mejorar su habla? Híjole, aquí hay muchas cuestiones y es una pregunta muy común y de pronto se ha satanizado los chupones, ¿no? Si me preguntan a Lupita como mamá, yo les puedo decir que a mí me funcionó muchísimo el chupón. ¿Para qué? Para que durmiera, para que se relajara un poco y entonces tuviera unas rutinas del sueño mucho más tranquilas. Hasta ahorita, ¿afectó? No afectó, pero bueno, ¿en qué momentos podría estar, si llegara a afectar un chupón, podría afectar un chupón? Bueno, pues fuera de la cuestión ortodóntica, creo que así es como se dice, la cuestión del crecimiento de su boquita, de la manera en cómo van saliendo sus dientes. Cuando se usa demasiado un chupón, hay niños que sí pueden llegar a modificar la estructura, la anatomía de su paladar. Tendríamos que estar observando y estar midiendo el uso del chupón. Pero echarle la culpa al chupón de que mi hijo no está hablando, no está queriéndose comunicar y tampoco está entendiendo su entorno en cuestiones de comunicación, allí sí yo dudaría mucho el que fuera el causante del chupón. Allí pudiera estar sucediendo otra situación y el chupón no tiene nada que ver con esa situación. Podría pasar que sí, el niño no habla cuando trae el chupón, pues lógico, porque trae la boca ocupada. Quítale el chupón, dale tiempo para el chupón, dale tiempo para estimularlo, dale tiempo para jugar con él y también darle situaciones en donde lo orillen a comunicarse o a expresarse, ¿sí? La siguiente pregunta es de Carmen Vargas. Carmen Vargas nos dice: Estamos criando a nuestro hijo en un hogar bilingüe
y nos preocupa que pueda afectar su capacidad para aprender a hablar. ¿Deberíamos dejar de hablarle en 2 idiomas? A ver, Carmen, hay que considerar mucho la edad de tu hijo. Hay etapas en su desarrollo en la que esperamos que se presente el lenguaje en diferente manera. ¿A qué voy con esto? No diferente manera. Se esperan ciertos parámetros en el desarrollo del lenguaje a través de la edad. Si están hablando o se trata de un hogar bilingüe en donde a lo mejor tu esposo es norteamericano y su lengua materna es el inglés, o en tu caso es el inglés, y en el caso de la mamá o el papá, su lengua materna es otra, pues lo ideal, lo real es que para el niño su lengua materna van a ser 2. ¿Por qué? Porque papá tiene su lengua materna y mamá tiene otra lengua materna. Entonces el niño tiene la capacidad de adoptar los 2 idiomas como parte de su desarrollo. ¿Le va a costar un poquito de trabajo? Pues sí, porque entonces son 2 estímulos, pero acuérdense que en un niño regular, ¿y a qué me refiero regular? Con un desarrollo regular que no tiene un trastorno de lenguaje o que no tiene algún diagnóstico en específico, tiene esa capacidad, su cerebro tiene la capacidad de desarrollar el lenguaje y utilizar ese lenguaje en cualquier código. Los idiomas son códigos, ¿sí? Es la manera en cómo sacas y cómo utilizas ese lenguaje, los códigos. Y los códigos puede ser, acuérdense, el lenguaje oral con algún idioma en específico, puede ser con pictogramas, puede ser el lenguaje escrito, puede ser con signos. Existen muchos códigos y muchas formas de comunicarse, ¿sí? El idioma termina siendo la forma. En un desarrollo regular no va a pasar nada si se le hablan 2 idiomas. Podría ser, y cada caso es diferente, que algunos niños a lo mejor empiecen a hablar un poquito más tarde, porque este proceso de aprendizaje del lenguaje quizás le lleve más tiempo porque van a aprender 2 códigos, ¿sí? Pero en algún momento lo va a desarrollar y lo va a desarrollar muy bien. Si estamos frente a un niño que tiene un trastorno específico del lenguaje, también conocido como TEL, o también conocido como disfasia, o también conocido como trastorno del lenguaje, entonces aquí sí lo ideal y lo recomendable es que una vez que se detecta esta condición, se inclinen solo a un idioma. ¿Para qué? Para que primero se desarrolle ese primer idioma y si se ven las habilidades, poder desarrollar otro idioma. Mencionarles que en muchos de los casos, y aquí si nos ven algunas mamás que han pasado por esto, no me van a dejar mentir, que en muchos casos, para muchos niños es más fácil, niños que están expuestos a 2 idiomas, aprenden primero el inglés. ¿Por qué? Porque el inglés, el idioma o el código del idioma inglés es muy concreto, es muy literal. En México utilizamos una misma palabra para muchos significados y eso confunde de pronto a los niños, ¿sí? Entonces, no se sorprendan que algunos de sus niños digan, aprendió inglés y le va muy bien. Y a veces me entiende más en inglés. No quiere decir con esto que siempre tendrán que hablarle en inglés. No les sorprenda que tienen esa habilidad porque el idioma inglés es mucho más concreto que el idioma español, ¿sí? Entonces, Carmen Vargas, yo espero haber respondido un poquito a tu inquietud. Si tu hijo tiene un desarrollo dentro de lo esperado, regular, sigue trabajando con las 2 cuestiones. A lo mejor a tu hijo en específico le va a llevar un poquito de más tiempo, pero lo va a lograr, ¿sí? Ok, la siguiente pregunta es Elena Mendoza. Elena Mendoza menciona, me han recomendado algunos ejercicios para mejorar el habla de mi hijo, pero no estoy segura de si realmente son necesarios. ¿Cuál es la mejor manera de fomentar el desarrollo del lenguaje? Ok, a ver, Elena Mendoza, no mencionas los ejercicios, pero bueno, hablando de ejercicios, quiero pensar que te refieres a las praxias, ¿sí? ¿Qué son las praxias?
Si no les ha tocado escuchar este nombre, las praxias son ejercicios motores que se hacen con la lengua, con los labios, con la respiración. Son estas, la lengua, subirla, bajarla, asomarla, los labios, a lo mejor moverlos, hacer como trompetillas, con todos los órganos que están involucrados en el habla, el poder ejercitarlos, ¿sí? A eso se le llaman praxias. Durante mucho tiempo, y se lo digo como terapeuta de lenguaje, porque eso nos enseñaban en la universidad y todavía se siguen enseñando y se siguen practicando estas praxias, se utilizan estos ejercicios porque se creía que los niños no articulaban. Fíjense bien, articulaban, o sea, hablar correctamente porque no había ese control de los órganos bucofonatorios, llámese lengua, labios, paladar y control de la respiración, que es lo que necesitamos para poder hablar. En algunos pequeños que presentan algo que se llama dislalia, no se preocupen, o sea, la dislalia, ¿qué es la dislalia? Es esta incapacidad para articular, poder pronunciar algunos fonemas, algunos sonidos, ¿no? Estos niños que de pronto no pueden decir la r y entonces dicen la d, ¿sí? O sea, dicen un fonema por otro, o se lo brincan, le llamamos nosotros, omiten esos sonidos. Cuando los niños están adquiriendo el lenguaje, es muy común que presenten estos errores, que no se hayan consolidado esos sonidos. A eso se le llama dislalia. En la dislalia, en muchas ocasiones, funciona el hacer este tipo de ejercicios. ¿Qué tendríamos que revisar aquí, Elena? Si las dificultades de tu hijo son meramente en cuestiones de articulación, estos ejercicios podrán servir. De pronto suelen ser muy tediosos y muy cansados. Para los niños, el hacer este tipo de ejercicios no le encuentran mucho sentido. Existen muchas estrategias que tendríamos que los ofrecemos los terapeutas y que tendríamos que darle los terapeutas a los papás para poder hacer estos ejercicios de una manera mucho más natural y que no sea tan pesado para su niño. Entonces, como que, bueno, si vamos a ejercitar la lengua, pues cómprale un helado, ¿no? Comprar un helado y que con la lengua, o sea, no le des la cucharita, que con la lengua esté chupando el cono o la nieve, ¿sí? Funciona entonces solo cuando va a hablar, cuando su dificultad es de habla. Cuando el niño no pone atención, no está comprendiendo el lenguaje, está teniendo dificultades en la estructura de las oraciones, entonces este tipo de ejercicios quizás tendrán que pasar en segundo plano para trabajar e intervenir otras cuestiones, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente y última pregunta. Sofía Rodríguez menciona, a veces noto que mi hijo pronuncia algunas palabras de manera incorrecta. ¿Es bueno corregirlo o debería dejar que mejore por sí mismo? ¿Cómo manejo esto sin hacerlo sentir mal? Sofía, qué bueno que mencionaste esto al último, sin hacerlo sentir mal. Quiere decir que te estás dando cuenta que si en algún momento corregiste, no se sintió muy bien. A nadie le gusta que nos corrijan, sobre todo que nos corrijan en algo que no podemos hacer, ¿sí? Yo creo que le puedo poner un ejemplo, ¿no? Cuando estamos aprendiendo un idioma, el idioma inglés, y nos ponen a hablar el inglés y a lo mejor nuestra pronunciación no es la mejor, qué feo sentimos cuando alguien se burla de nosotros porque no estamos pudiendo pronunciar bien una palabra. ¿Cuál es la mejor manera de poder guiar? Porque no se trata, como mencionas aquí, lo dejo a que él solito lo corrija, no lo va a corregir por sí solo, porque muchos de nuestros niños a veces no son conscientes de esa dificultad en la articulación. ¿Qué hay que hacer? En algunas ocasiones, el origen de esa dificultad al decir ciertas palabras es porque a nivel auditivo, no con esto estoy diciendo que no escuchan, es que no han terminado de integrar auditivamente ese sonido y obviamente al expresarlo lo van a decir mal.
¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado en esos momentos? Mostrarle al niño cómo sí debe hacer. Pero no le vamos a decir, no digas, se dice perro, a ver, dilo bien. No hagamos eso, por favor. Acuérdense que todos los aprendizajes tienen que ser de manera natural y tienen que ser de una manera que el niño no se sienta menos o no se sienta evidenciado con su error. Lo correcto sería, no sé, si el niño quiere decir, quiero la pedota y no puede decir la l, entonces nosotros le estaremos diciendo, tú quieres la pelota. Perfecto, te voy a dar la pelota, ¿sí? De una manera natural te voy a regresar como si debieras hacerlo. Y cuando haya este acercamiento por parte del niño y este esfuerzo por querer corregirlo, reconozcámoslo, ¿sí? Lo estás haciendo muy bien. Acuérdense que el lenguaje oral, el poder articular ciertos fonemas, es una cuestión también de práctica. A la primera a lo mejor no lo va a decir bien. Puede ser que lo diga una vez bien y le va a costar trabajo en lo que se va consolidando esa forma de hablar. Y todos pasamos por ese proceso. No se vale corregir diciéndole que está mal. Hay que corregir de manera inteligente y asertiva, como modelándole de manera natural cómo se espera que lo diga y también reconociendo los esfuerzos que hace, ¿sí? Y otro punto, bueno, ahí va a ser como un asterisco y como un bonus track que me parece importante a lo mejor mencionarlo también aquí. Por favor, no corrijamos a nuestros hijos enfrente de la gente. ¿Debemos corregirlos? Sí, cuando se necesita, los tendremos que corregir, pero no enfrente de la gente. ¿Por qué? Porque es evidenciarlos. Y muchas veces los niños, cuando se sienten evidenciados y regañados, dejan de hacer algo, ¿no? Y en este caso podría ser la cuestión del lenguaje. ¿Cuántos niños no quieren hablar porque son conscientes de sus dificultades? Y al no querer hablar, tampoco estimulan su lenguaje. Y a veces nos han llegado aquí a consulta niños que pareciera que tienen un trastorno de lenguaje. Y no es que tengan un trastorno de lenguaje, es que en el ambiente no se ha creado un ambiente en donde el niño se sienta seguro de hablar y de practicar y mejorar su habla. Entonces, seamos como muy sensibles, como dice María Montessori, detectar esos periodos sensibles del lenguaje para poder estimularlo y para hacer que el niño le encuentre este gusto a hablar, este gusto a comunicarse y expresarse. Bueno, llegamos al final de este episodio. Queremos invitarlos a que si a partir de esto también surgen nuevas dudas, nos los hagan llegar. La idea es seguir hablando sobre estas inquietudes del desarrollo del lenguaje y bueno, nos va a dar muchísimo gusto escucharlos y poder también poner sobre la mesa sus nuevas dudas, ¿sí? Los esperamos al siguiente capítulo y tampoco se pierdan el capítulo de paso a paso con las entrevistas con la licenciada Laura. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.